Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema es resurrección de Cristo en mi corazón. Ahora vamos a estar leyendo hoy en Marcos 16 del 1 en adelante. Voy a leer varios capítulos, pero algo importante aquí es que si usted lee los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno cuenta la historia, cuenta la versión de cómo él la escuchó, de cómo él la vio. Hay algo extraordinario, algo muy hermoso que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Número 1 es que ese día existió, ese día sí fue real, porque muchos aún de aquella época y aún siguen diciendo hoy de que no, que el Cristo no resucitó, que nadie ha resucitado. Claro, Cristo resucitó de entre los muertos y ese es el Cristo. Por eso es que yo puse, ¿será que Cristo ha resucitado en su corazón? Tuvo que haber resucitado en su corazón porque es algo increíble, algo hermoso, algo que no está en tu mente, que la mente humana no puede lograr entender. ¿Cómo es posible de que un ser humano, recordemos de que Cristo era humano 100%, pero seguía siendo Dios en él, porque él nunca pecó. Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, aquel que nos dio a nosotros, como dije yo al principio, las primicias, las arras del Espíritu Santo que quedaron en ti y en mí para poder obedecer y esperar ese día tan glorioso que es cuando tú y yo resucitaremos, o si estamos vivos, estaremos en cuerpos transformados. Qué hermoso. Vamos a leer Marcos 16 del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Fíjate, voy a hacer un énfasis allí. Mira qué terrible. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy sea parte del proceso, del protocolo que todo judío tiene que tener cuando muere? Dice que los envuelven todavía en lino fino y también los ungen primero los limpian y después los ungen con aceites aromáticos. Y luego ya los envuelven y ya los acomodan donde van a ir, ¿verdad? Pero Jesús, si nosotros hacemos cuentas, realmente aquí dice que cuando pasó el día de reposo, quiere decir que nosotros sabemos, los que hemos ido a Israel, de que el día de reposo termina el sábado. Esto era un domingo que estaba pasando, un domingo a la madrugada. Había terminado el tiempo. Acordémonos de que el Shabbat comienza el viernes cuando cae el sol y termina el sábado cuando cae el sol. Entonces, en medio del sábado, lo que quedaba por la tarde, cuando abrieron las tiendas, estas mujeres fueron a comprar las hierbas aromáticas para llevarlas a ungir en el domingo, cuando apenas comenzaba a ponerse el sol. Pero mire cómo algo importante. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? ¿En qué momento? ¿Por qué no fue ningún hombre en él? Bueno, déjeme decirle de que María, acordémonos de que todos los discípulos habían huido cuando Jesús fue crucificado. Entonces dice que José de Arimatea, que él era un hombre rico del Sanedrín, él fue a pedirle el cuerpo a Poncio Pilato para bajarlo de la cruz, llevarlo, y tenían que apresurarse porque ya comenzaba, si hacemos la cuenta, Jesús murió jueves, viernes, sábado, domingo. Al tercer día era que se cumplía la resurrección.
de lo cual los discípulos ya no se acordaban. Entonces dice que fueron y como ellos pertenecían al Sanedrín y sin embargo fueron a escondidas, pero ellas dicen que lo siguieron. Entonces ellas siguieron y vieron dónde él estaba, donde lo depositaron al Señor, el cuerpo de él. Entonces se fueron y regresaron el día domingo, que era para amanecer. Pero hay algo importante. Qué amor tan grande tenían estas mujeres para Jesús, que se levantaron a la madrugada. Entonces dice: María Magdalena, madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Por qué será que no hubo tiempo de ungirle antes? Hay algo importante ahí. Número uno, que básicamente el cuerpo de Cristo fue depositado en esa tumba sin haber estado ungido. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es santo, nadie lo podía ver. Acordémonos que tenían que desnudarlo para ponerle las especies, para lavarlo. Y el cuerpo de nosotros, que dice la palabra de Dios, que es templo y morada del Espíritu Santo. Ya había un plan ahí. Había un plan ya de Dios ahí para que nadie pudiera ver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que ellas vinieron desde temprano con las hierbas aromáticas para ungirle, y muy de mañana, dice, el primer día de la semana. Entonces dice, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Apenas iba a salir el sol, apenas se estaba yendo el alba. Jesús sabía de que al morir en ese momento él iba a desprenderse de lo que era estar separado de Dios en un momento. Por eso dice que él venció a la muerte. La muerte era el enemigo número uno de Dios, de Cristo. ¿Por qué? Porque era el enemigo creyendo que había terminado con el poderoso, con el Santo de Israel, que había terminado con aquel que te ha dado a ti las arras. Cuando Cristo murió, en los 3 días que él estuvo luchando contra ese enemigo tan grande, para podernos dar a ti y a mí la salvación, para podernos dar a ti y a mí en la vida eterna. El reino de Cristo iba a entrar en tu corazón, en el mío. El reino de Cristo estaba dentro de la gran promesa que el Señor estaba haciendo a su pueblo. Mas el pueblo, mire algo importante. ¿Dónde estaban los discípulos? Los discípulos estaban reunidos. Dice la Biblia, no lo digo yo, que estaban escondidos porque tenían miedo de todos los judíos del Sanedrín, que venían de los fariseos y de los saduceos, que venían tras de ellos. Ya la persecución había comenzado, se había desatado, habían quitado, digamos, la cabeza grande, habían quitado aquel que tenía poder, habían quitado en sus pensamientos, según habían quitado a Cristo, y iban a parar. Sin querer estaban haciendo alianzas con el enemigo, pero no sabían lo que venía después. Y dice así: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es lo que yo te estaba diciendo a ti, para que Dios entrara en tu corazón, para que nosotros, nuestra mente, pudiera entender de que Cristo vive, de que Él es real y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Tuvo que haber sido removida la piedra de tu corazón. Tu corazón, el corazón tan duro que nosotros tenemos, tuvo que haber sido tocado, tuvo que haber sido removido por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Dios Altísimo, para que tú y yo pudiéramos entender, para que nuestra mente pudiera abrirse, para que nuestro pensamiento pudiera entender algo que no es natural, que no cabe en nuestra mente, pero
Tú y yo somos más que bienaventurados porque no hemos estado allí, no pasamos ese momento, pero lo hemos creído en nuestro corazón. Hemos creído y hemos entendido de que Cristo, el reino de Cristo, vive en nuestro corazón. El reino de Dios, dice que cuando Juan el Bautista predicaba, él predicaba y decía que el reino del Señor se había acercado y nadie entendía. Todo el mundo pensaba que estaba hablando de los cielos. Claro, él estaba hablando de los cielos, pero también estaba diciendo que el reino de Dios había bajado porque Cristo andaba en la tierra. Y si tú y yo hemos creído, tenemos parte del reino en los cielos, en nuestro corazón. Este mundo está habitado por pecado. Hay mucho pecado. El príncipe del pecado, el príncipe del mundo es Satanás. Pero aún el reino de Dios ha bajado en algunos de nosotros, en tu corazón, en el mío. Nosotros somos, por eso dice que somos la luz del mundo, porque donde quiera que nosotros caminemos está el reino de Dios, que tú y yo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque eso es caminar en lo espiritual, saber de antemano de que tú y yo hemos creído que las arras del Espíritu Santo están en tus manos. Las arras del Espíritu Santo habitan en tu ser y el renacimiento va a venir siendo cuando tú y yo vengamos siendo arrebatados, vengamos siendo llevados a la presencia del Señor. En el 3 dice así: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque ellas ya sabían, ya habían visto a dónde lo habían puesto, sabían de que había una gran piedra y que lo habían puesto en una tumba donde nadie la había utilizado antes. Y dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Allí estaba a punto Cristo de entrar en su corazón para hacerles ver, hacer que su pensamiento se abriera, porque era algo imposible de creer. Dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Claro, era muy grande. ¿Por qué? Porque no eran capaces con mentes humanas poder entender. Solamente una mente espiritual, solamente donde Cristo, donde el Dios Todopoderoso, donde el Espíritu Santo ha ungido esa mente, nos ha apartado y separado como pueblo especial, como pueblo de Cristo, podemos llegar a entender todo esto. Y dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Mire qué lindo, mire qué lindo. Dice, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, les dijo, el que fue crucificado. Probablemente ellas se quedaron sin contestar porque era algo insólito de ver a alguien allá adentro. Ellas esperaban ver un cuerpo allí, esperaban ver al Señor Jesucristo inerte en ese lugar. Y dice que ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y me imagino que la mirada de ellas fueron a ese lugar. Pero id, le dice, decid a sus discípulos y a Pedro. Mire lo que le dijo, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí veréis cómo os dijo, ahí le veréis cómo os dijo. O sea que ellos ya habían hecho planes en decir, mira, nosotros nos tenemos que separar, nos tenemos que ir porque nuestras vidas corren peligro. Yo me voy a ir adelantando, probablemente iba a ir a la casa de donde alguien que les había abierto la puerta cuando Jesús andaba predicando en Galilea. Recordémonos que Galilea era el lugar donde Jesús hizo más de los milagros. Mucha gente los conocía a ellos ahí. Probablemente Pedro iba a pedir una ayuda de alguien y les decía, mira, nosotros vamos a venir aquí, darnos refugio. Acordémonos de que las personas que les daban refugio también corrían peligro porque no era fácil darles entrada. Ellos estaban siendo buscados por todas las autoridades de todo Israel. Tenían que huir de un lugar a otro. Probablemente por eso dice que ninguno de ellos murió. Fíjate, irónicamente, ninguno de ellos murió en Israel. El único que murió en Israel fue Juan
Juan el que Dios amaba, Juan el que tuvo la revelación, y él fue muerte natural. De ahí todos murieron en unas formas difíciles. Un cristiano debe de saber de que nosotros debemos de buscar a Dios, estemos en enfermos, no estemos enfermos, andemos en felicidad, andemos en tristeza, saber que Dios siempre va a tomar control, que Dios siempre en su gran amor y en su misericordia va a tomar control de nosotros. Tú y yo sabemos de que tenemos el Espíritu Santo, Él radica en nuestro corazón, pero ¿sabía usted que los muertos en Cristo también están siendo cuidados por el Espíritu Santo? El Señor tiene cuidado de nosotros por medio del Espíritu Santo. Qué hermoso saber que tú y yo no tenemos miedo, que el día que nosotros partamos a la presencia del Señor, Él mandará ángel, así como dice que el rico y Lázaro, dice que cuando Lázaro murió, el rico, vinieron ángeles del cielo y se lo llevaron juntamente con él. Mire qué hermoso. La gran comisión que hay ahora es llevar las buenas nuevas de salvación, llevar el reino de Dios a otros corazones. Cuando nosotros muramos y resucitemos, vamos a ser quizás similares a lo que hemos sido aquí en la tierra, pero por eso es que la Biblia habla de cuerpos transformados. A Cristo, Jesús anduvo con ellos y no le conocían. ¿Qué fisonomía habrá tenido él? Probablemente la voz, el timbre de la voz, algunas formas como él cortaba el pan, porque dice que cuando él cortaba el pan, ellos veían de la forma singular probablemente que él cortaba el pan, y ellos decían, sí, verdaderamente él es. Dice, tuvo que aparecérsele a más de 500. La Biblia lo dice, no lo dice la hermana Lorena. Tuvo que aparecerle a más de 500 para que entre todos ellos dijeran, no solamente los discípulos, sino que ellos dijeran, sí, yo también le vi. Fueron testigos de aquel gran día, de aquella gran resurrección, de que Cristo estaba diciéndole, yo prometo lo que cumplo. La promesa de Dios está vigente todavía en tu corazón, en mi corazón. Si tú le crees, todo, dice que todo es posible. Para el que cree, todo le es posible. No dice algunas cosas, no dice, pero algunas poquitas o en esta parte. No, dice todo le es posible. Para que usted y yo hayamos creído todo esto que la palabra de Dios dice, tuvo que haber sido removido aquello que era tan duro en nuestro corazón, que sigue siendo duro para tanta gente. Cuando tú le das la entrada a Cristo en tu corazón, Él comienza a abrir tu pensamiento, comienza a abrir el corazón, comienza a abrirte los oídos, comienzas tú a ver lo sobrenatural que el Señor puede hacer, comienza a impactarte esta historia y a darle crédito. Dios es santo, Jesús es santo. Nadie pudo haber sido capaz de poder ver ese gran milagro. Y aquí podemos entender cómo es que las Sagradas Escrituras han sido escritas de hombres inspirados por Dios, que no hubo una mentira en ellos, porque ninguno de ellos dijo nada de esto, pero para que tú y yo le creyéramos de que todos estos hombres estaban hablando verdad. Todos estos hombres hablaron y dijeron, yo no vi, pero después Romanos 15:4 dice que todo lo que está escrito es para nuestro conocimiento, para que tú y yo entendamos y podamos creerle de que Cristo vive. Póngame ahí por favor un amén, póngame ahí algo si usted cree que Cristo vive. Yo sé que el pueblo de Dios creemos que Cristo vive. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas del reino de Dios. Acordémonos de que estamos viviendo en una situación difícil ahora. La iglesia va a poder comenzar quizá la persecución. Mire todo lo que estamos viviendo hoy. Cristo tiene un plan. Dios tiene un plan para todos aquellos que vienen naciendo de que Cristo es poder. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvar a todos, pero no todos quieren ser salvos, porque mucha gente ahora, hoy por hoy, hasta se ríe de nosotros. Ahora Cristo quiere remover esa piedra por medio del Espíritu Santo. Ahora Él quiere demostrarte
declararte a ti de que hay una salida, porque Cristo venció la muerte. En aquellos 3 días que él estaba muerto, dice que él estuvo luchando con la muerte y él venció a la muerte. Por eso es que nosotros sabemos y ahora entendemos por qué Cristo tuvo temor, que dice que hasta lloró y cuando le dijo al Señor, Señor, ¿por qué te apartas de mí? Cuando le dijo al Señor, es porque él sabía que en ese momento él llevaba el pecado de todos nosotros, llevaba el pecado de todo el pueblo, y Dios no habita donde hay pecado. La presencia de Dios se apartó un momento de él, fue cuando él expiró, y él ahí luchó y él ahí venció. Por eso dice que Cristo venció a la muerte. Tú y yo no estamos exentos a que el enemigo quiera entrar, pero por eso tú y yo nos levantamos de madrugada a cancelar, a derribar, todo. Si nosotros le entendiéramos las sagradas escrituras, lo que la palabra de Dios nos quiere decir, tú y yo tenemos la autoridad ahora de poder luchar contra el enemigo, porque tú y yo no estamos solos. El enemigo no puede entrar a tu casa, el enemigo no puede tocar a tus hijos, no puede tocar tu matrimonio, no puede tocar nada de lo que es tuyo. Si tú crees, Dios es capaz, Dios tiene poder para hacer lo imposible posible. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado en tu corazón, ha resucitado en el mío. La gran alborada de ese gran día viene. Nosotros debemos de dar un buen ejemplo, un buen testimonio en nuestra casa primeramente, para que tú con poder y con autoridad vengas a hablarle a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familia. Dice, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada. Y dice, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¡Ay, qué bello! Mira, ahí viene lo más lindo. Mire, escuche esto. Dice, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Imagínense, aquella mujer, esta María Magdalena, era la misma María, hermana de Lázaro. Era la misma María, aquella que había roto el perfume de alabastro. Solo falta esperar, nos falta poco. ¿Desde dónde la gente nos ha señalado? ¿Desde dónde el enemigo ha querido poner aquel dedo que nos ha señalado por algo que hayamos hecho? Pero Cristo dice que tire la primera piedra quien no ha pecado. Pero eso sí, cuando Cristo nos ha perdonado, Él nos dice, vete y no peques más. Claramente nos dice, no vuelvas a reincidir. ¿Por qué? Porque ya si Cristo vive aquí, nosotros no podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestra forma de ser. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. La Biblia no especifica aquí, cuando dice que todas corrieron y fueron corriendo a su casa, no especifica si la vio en el camino o si probablemente cuando ella ya llegó a su casa y estaba sentada y pensando, y probablemente lo vio. Solamente habla de que él se le apareció a ella primero. Mire qué hermoso. Y algo extraordinario es que aún hasta el día de hoy a la mujer no se le da la credibilidad de lo que habla. Y como Cristo aquí rompe todo protocolo. Aquí Él rompe todo argumento, rompe toda ley. A ella se le apareció primero para que ella llevara las buenas de salvación. ¿Acaso a la mujer samaritana no se le apareció? Por eso Jesús era mal visto, porque nadie hablaba con una mujer y Él hablaba con las viudas, hablaba con los niños, hablaba con los huérfanos, hablaba con los leprosos, hablaba con las mujeres. Mire qué lindo. Y dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cristo solamente te dice, espera un momentito, no llores, así como le dijo a María, ¿por qué lloras? Mire qué hermoso es el Señor. Él tiene misericordia de usted y de mí. Qué hermoso. Y dice, no le creyeron, pero después, dice, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino
Ese es el que yo le digo, camino a Emaús. El Señor está contigo hoy. Hoy Él está contigo. Hoy el Señor te ha sacado de tantas situaciones difíciles por medio de su Espíritu Santo, que Él te está diciendo: yo estoy vivo, yo no estoy muerto, yo tengo poder, te dice el Señor. Y dice, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron, porque todavía no habían muchos que habían creído. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ahí viene la dureza del corazón, la piedra que tiene que ser removida en tu corazón, como ha sido removido en nuestros corazones hoy, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Bendito el nombre de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire qué lindo. Mas el que no creyere será condenado. Qué lamentable es saber cuántas veces le hemos hablado a tantas personas y no han creído. Solamente cuando están a punto de morir. Dios necesita que tú le des el tiempo cuando tú tienes tiempo. Cuando tu tiempo es el tiempo de Dios. Que Él nos unja con ese aceite de la unción. Que Él nos unja con el aceite de su poder. Que Él toque nuestros corazones para que nuestros corazones puedan ser removidos. Para que nuestros corazones puedan entender el gran amor y la gran misericordia. Y que puedan entender de que Él nos está dando la oportunidad para que podamos ser salvos. Abre, voy a remover la piedra que hay en ti, porque yo he resucitado y yo te he dado las arras como primicias de que tú también resucitarás en aquel gran día. Bendito el nombre del Dios Altísimo. Dios es grande, Dios es bueno. Yo le doy gracias a Dios por haberme abierto a mí, por haberme apartado y separado del mundo, por haberme apartado y separado para ese pueblo santo, para darle gracias al Señor, y que un día le estemos honrando a Dios, diciéndole gracias, Señor, porque hablaste a mi corazón. Gracias, Señor, porque me has hecho tu hija, tu hijo. Bendito el que vive para siempre. Que tengas un día hermoso, que tengas un día grande de bendiciones. Shalom.